Nos corresponde ahora continuar con el segundo video de esta introducción al análisis estructural y el planteamiento de sus conceptos básicos. El segundo ítem que se había planteado era el de las ecuaciones de equilibrio. Y para que esto quede absolutamente claro, es necesario que definamos algunas cosas. Primero, que un sistema de fuerzas, que es un sistema vectorial, se encuentra en equilibrio, en este caso estático, cuando su resultante es nula, es decir, cuando la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Si un cuerpo sólido se encuentra sujeto a un sistema de fuerzas en equilibrio estático, este cuerpo permanece en reposo. No nos olvidemos que la resistencia de materiales, entre sus preceptos principales, define que se concreta al estudio de los cuerpos sólidos. Y la resistencia de materiales es la base para el estudio de las estructuras. Para determinar si un sistema de fuerzas está en equilibrio, se debe revisar que se cumplan ciertas ecuaciones llamadas ecuaciones de equilibrio precisamente. Como se tiene sistemas de fuerzas que actúan en un plano, habría que ver cuando esas fuerzas son paralelas. ¿Cuándo se da este caso? Este caso de los sistemas de fuerzas paralelas en un plano se da cuando sobre una estructura actúan cargas por gravedad y cuando las reacciones de los apoyos también son todas verticales. Entonces, todas las acciones externas a una estructura, en este caso en particular, van a ser paralelas, todas serán verticales. Las ecuaciones de equilibrio en este caso son que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 y que la sumatoria de momentos con relación a un punto que consideramos como origen también es igual a 0. En este caso, la sumatoria de fuerzas en Y representa a esa suma de cargas verticales. La sumatoria de momento con respecto a un origen, a un punto O, que sea igual a 0, representa la suma de momento alrededor de cualquier punto situado en el plano en que está contenida la fuerza. Cuando se tiene un sistema de fuerzas no paralelas, es decir, cuando tenemos que uno de los apoyos sea no solamente fijo, sino que haya cargas que actúan en diferentes direcciones, en este caso ya vamos a tener la presencia de tres ecuaciones. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, fuerzas horizontales. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, fuerzas verticales. Y la sumatoria de momentos con respecto a un punto llamado origen o considerado origen va a ser igual a 0 también. Cuando se tiene un sistema de fuerzas que concurren y que están en el mismo plano, las ecuaciones que funcionan son las siguientes: sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esto en el caso más general de todos. También se tiene que la sumatoria de fuerzas en Y o verticales es igual a 0 y la sumatoria de momentos con respecto a un punto A es igual a 0, siempre que la recta que une los puntos A y B no sea perpendicular al eje Y. Y cuando la sumatoria de momentos con respecto al punto A es igual a 0 y la sumatoria de momentos con respecto al punto B es igual a 0, se da esto cuando la recta que une los puntos A y B no pasa por el punto de concurrencia. ¿Qué convenciones de signos se tiene? Cuando se analiza una sección cualquiera, se corta un elemento estructural, en este caso vemos una viga cortada en la sección AA. Si vemos aquí en la segunda imagen está la viga cortada. En la tercera imagen, la sección de corte, le damos un ancho
igual a dx, es un ancho mínimo. La fuerza normal positiva, la fuerza normal que sale de cada sección del elemento, sale. Cuando analizo el tramo dx, la tengo en el sentido contrario a lo que se ve en las porciones de la viga. Cuando analizo la fuerza cortante, tengo aquí que si analizo para la porción izquierda de la viga, el cortante va a ir hacia abajo, y si analizo para la porción derecha, el cortante va a ir hacia arriba. Si analizo en la sección de un ancho, de una longitud de viga d sub x, el cortante de la izquierda será hacia arriba para oponerse a este y anularse, y el cortante de la derecha será hacia abajo para oponerse a este y anularse. Y cuando consideramos los momentos, yo tengo aquí para la porción izquierda de la viga un momento antihorario y para la porción derecha un momento horario. Cuando considero nuestra sección, nuestra laina que yo llamo, de un ancho de x, que es una distancia infinitesimal o un espesor infinitesimal, tengo el momento en el lado izquierdo con sentido horario justamente para oponerse a este y estar en equilibrio, y del lado derecho tengo este momento antihorario para oponerse a este y estar en equilibrio. Los tipos de estructuras. Fundamentalmente nosotros en estructuras vamos a estudiar tres tipos: vigas, cerchas o armaduras, también llamadas celosías, y pórticos rígidos o marcos rígidos. La terminología que más se utiliza en los libros es la de marcos rígidos, pero nosotros vamos a utilizar más el nombre de pórtico o pórticos rígidos. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan internamente en una sección de una estructura? En las cerchas se presenta únicamente la fuerza axial N, que actúa en los extremos de la barra y actúa a lo largo de la dirección de la misma, y puede ser de tracción o de compresión. En vigas o pórticos rígidos, en cualquier sección de una barra se presenta la fuerza axial, que la conocemos y la asignaremos por N mayúscula, la fuerza cortante, la cual asignaremos por la letra V mayúscula, y el momento flector, que le asignaremos por la letra M mayúscula. Cuando ya hemos definido todos los parámetros previos, qué son, cómo los llamamos, cómo actúan, cuál es la convención de signos, nosotros podemos pasar a una parte muy importante del análisis estructural. ¿Cuál es esa parte? Esa parte es la que estudia si una estructura con respecto a sus apoyos es estable y si es determinada. Es sumamente importante el tener el conocimiento de esas dos situaciones. Deben plantearse las siguientes expresiones para hacer el análisis. Si R minúscula es menor que 3, el sistema es inestable. Si R es igual a 3, el sistema es estable y es isostático. Si R es mayor que 3, el sistema es estable e hiperestático. Sabiendo que R es el número de reacciones. El grado de determinación cuando una estructura es isostática vale 0. Por eso se llama estáticamente determinada, porque no hay indeterminación. ¿Cómo se calcula? Para una viga se compara el número de reacciones de los apoyos con el número de ecuaciones de equilibrio de la estática. Si ambos números son iguales, la viga es isostática, es decir, su grado de determinación es nulo. Si el número de reacciones de los apoyos es mayor que el de ecuaciones de equilibrio,
La viga es hiperestática de grado X, siendo X la diferencia entre ambos números. Entonces, ¿cómo se analiza? Si R es igual a N más C, la viga es estáticamente determinada. Si R es mayor que N más C, la viga es estáticamente indeterminada. Si R es menor que N más C, la viga es inestable. En estas expresiones, N es el número de ecuaciones de equilibrio. C es el número de ecuaciones de condición. Un rodillo genera dos ecuaciones de condición. El rodillo también se lo conoce como patín o como vínculo. Pero también hay a veces articulaciones internas que generan solamente una ecuación más de condición. R es el número de reacciones de apoyo. Allí tenemos presentado la primera parte de las tareas que van a hacer ustedes como integrantes de esta unidad de estudio, y es el llenar el cuadro planteado de acuerdo con los esquemas que están en la columna que dice viga. Ahí tenemos diferentes vigas por sus apoyos y diferentes solicitaciones en diferentes direcciones, en diferentes ubicaciones. Además, para practicar aquí en la clase en este momento, vamos a determinar la estabilidad y la isostaticidad de las siguientes vigas. Allí están sus vigas. Vamos a ver. Debo aclarar que este símbolo de aquí es un apoyo que produce una reacción vertical exclusivamente. Es como una articulación. Estas también son articulaciones. Estas son articulaciones. Y esta también es una articulación. Pasemos ahora a ver el caso de las cerchas, su estabilidad y su grado de determinación. Una cercha está formada por un número de barras unidas en sus extremos mediante pasadores, formando una red. Un pasador es una articulación. Esa red está constituida por una serie de triángulos y montada sobre diferentes tipos de apoyo. Cada barra de la cercha es un elemento sometido a dos fuerzas axiales, de tal forma que cada barra representa una incógnita de fuerza interior. Si la cercha está en equilibrio, cada uno de los nudos debe estarlo, y cada nudo tiene dos ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Para la cercha vamos a llamar B labial el número de barras, R el número de reacciones, J el número de nudos. J se utiliza también del inglés de join, que es nudo o junta. Entonces, se plantea que la suma de B más R tiene que ser igual al número total de incógnitas. 2J es igual al número total de ecuaciones. Y los criterios que se manejan son estos. 1. Si la suma de B más R es menor que 2J, la cercha es inestable. Si B más R es igual a 2J, la cercha es estable e isostática. Si B más R es mayor que 2J, la cercha es estable pero hiperestática. Nota: cuando se tiene que B más R es mayor o igual que 2J, no se garantiza que la cercha sea estable internamente. 2. Para que la cercha sea geométricamente estable externamente, las reacciones no deben ser ni paralelas ni concurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que las reacciones no pueden ser todas verticales y además que no deben estar en un solo punto. Para que la cercha sea geométricamente estable internamente, su obtención debe partir de tres barras unidas por medio de tres articulaciones en sus extremos, a lo que llamamos un triángulo base, y debe ampliarse o puede ampliarse si se añade dos nuevas barras por cada nuevo nudo.
con la condición de que el nuevo nudo y los dos preexistentes de la estructura no sean colineales. Es una condición que hay que tener muy en cuenta. El nuevo nudo y los dos preexistentes en la estructura no deben ser colineales, es decir, no deben estar en la misma línea. ¿Por qué? Porque si eso sucede, se presenta este caso que tres articulaciones colineales en una barra, una estructura en general, va a provocar inestabilidad geométrica interna. Vamos a hacer un ejemplo donde vamos a ir analizando una cercha en 4 situaciones. A esta cercha la vamos a iniciar primero con un triángulo base apoyada de una manera que sea isostática. Un apoyo fijo a la izquierda en el nudo A y un apoyo móvil a la derecha en el nudo C. Y además, para completar el triángulo, tenemos el nudo B. Y tenemos, se conforma así, 3 barras. La barra 1, la barra 2 y la barra número 3. Si yo analizo solamente el nudo A, me doy cuenta que en el nudo A tengo, fíjense ustedes, una reacción vertical, una reacción horizontal, asignadas por el nombre del nudo, que en este caso es a Y y a X. Y tengo las fuerzas que se producen en cada barra. En la barra AC está la fuerza mostrada en rojo, AC, y para la barra AB, ahí está la fuerza AB. Y tengo que cumplir las condiciones. La sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Para esta estructura, ¿cuánto vale el número de reacciones? 3. ¿Cuánto vale el número de nodos o juntas? 3. 2 veces J es igual a 6. R más B, o sea, el número de reacciones más el número de barras, es igual a 6. Y lo comparo con 2J, que en este caso también es igual a 6. Entonces eso me indica que esa cercha, esa estructura es estable y es isostática. Luego a la misma estructura le añado un nudo más, que no es colineal con dos nudos cualquiera que ya pertenezcan a la cercha. Y eso me genera la aparición de dos elementos, el 4 y el 5. Y hago mi estudio, hago mi análisis. Número de reacciones 3, número de barras 5, número de nudos o juntas 4. 2J es igual a 8, R más B, el número de reacciones más el número de barras es igual a 8 y se cumple que R más B es igual a 2J, por lo cual la cercha es estáticamente determinada y estable por el momento. Ahora voy a aumentarle un nudo más, el nudo E, y por ende aparecen dos barras más, las que unen el nudo E con los puntos D y B. Y se me incrementan los elementos 6, 7, además del nudo E. Y vuelvo a hacer el análisis. Número de reacciones sigue siendo 3. Número de barras ahora son 7. Número de nudos o juntas 5. 2 veces el número de nudos, 2J es igual a 10. R más B, es decir, el número de reacciones más el número de barras es igual a 10. Y se cumple que R más B es igual a 2J. Y por lo tanto, nuestra cercha es estáticamente determinada y estable. Para culminar el ejemplo, llamado aquí ejemplo 4, no incremento ya ningún nudo, sino que simplemente uno el nudo E con el punto A, con el nudo A. Y eso me genera la aparición de la barra número 8. Y hago mi análisis. Número de reacciones, 3. Número de barras, 8. El número de juntas, el número de nudos, 5. 2 veces el número de nudos o juntas, 10. R más B es 11. Y tenemos el caso de que R más B es diferente de 2J. En este caso R más B es
mayor que 2J. Por ende, tengo una estructura, una cercha que es estáticamente determinada, pero es inestable. Trabajo en pareja. Lo van a hacer cuando termine la presentación de este video, lo mismo que los trabajos planteados anteriormente aquí en esta misma herramienta. Determinar la estabilidad y el grado de determinación de las siguientes cerchas. Ahora pasemos a analizar la estabilidad y la determinación de los pórticos rígidos. Un pórtico rígido se compone de vigas y columnas unidas rígidamente. En cada barra, viga o columnas existen tres magnitudes desconocidas. Una fuerza axial, ya dijimos cómo la vamos a distinguir, una fuerza cortante y un momento. Si llamamos B labial al número de barras, R al número de reacciones y J al número de nudos, nosotros vamos a tener estas expresiones para hacer el análisis. 3B más R debe ser igual al número total de incógnitas. Si el pórtico está en equilibrio, cada nudo lo estará también y debe cumplir las tres ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos con respecto a un punto tomado como origen igual a 0. Si llamamos J al número de nudos, C ecuaciones adicionales de condición o construcción y 3J el número de ecuaciones de equilibrio, tenemos entonces que 3J más C tiene que ser igual al número total de ecuaciones. Los criterios, ¿cuáles son? Si 3B más R es menor que 3J más C, el pórtico es inestable. Si 3B más R es igual a 3J más C, el pórtico es isostático si es que es estable externa e internamente. Y 3, si 3B más R es mayor que 3J más C, el pórtico es hiperestático si es que también es estable externa e internamente. Ejemplo, en este pórtico tenemos que el número de nudos es 6. Nótese que el apoyo también se considera nudo. El número de ecuaciones de condición o de construcción es igual a 0. No hay articulaciones internas. 3J, es decir, el número de barras multiplicado por 3 es 18 y el número de barras es igual a 6. El número de reacciones es igual a 6 porque tengo empotramientos y cada empotramiento tiene 3 reacciones. Y hago la comparación, 3B más R es menor que 3J más C. ¿Por qué? 3 por 6, 18, más 6, 24. En este caso es mayor que 18. ¿Por qué? Porque 3J es 6. No tengo ecuaciones de condición, entonces esto es un valor de 18. 24 mayor que 18 y el pórtico es hiperestático de grado 6. Notas. La condición de 3B más R mayor que 3J más C es necesaria, pero no suficiente para que el pórtico sea estable. Para que el pórtico sea geométricamente estable externamente, las reacciones no deben ser ni paralelas ni concurrentes, es decir, no debe haber solo reacciones verticales, pero tampoco pueden estar aplicadas todas en el mismo punto, para que sean concurrentes. 3. Para que el pórtico sea geométricamente estable externamente, debe existir una disposición correcta de las uniones internas que se introduzcan en el mismo. Para uniones internas producidas en una barra, por ejemplo, cuando se introduce una articulación, no divide esto la barra en dos, sigue siendo una misma barra. Una articulación situada en un nudo, es decir, cuando se tiene un nudo articulado, genera ecuaciones de condición en un número igual a las barras que llegan al nudo menos 1, es decir, C es igual
al número de barras del nudo articulado menos 1. Si tengo una viga y tengo una articulación, pues el número de barras que llegan a ese nudo o porciones que llegan a ese nudo sería 2, porque la articulación hace que una barra se divida en 2, pero hay que restarle 1 por la condición que estamos expresando. Entonces, en este caso, en la articulación de una viga aparece una sola ecuación de condición. 6. Los voladizos no se debe considerar en la contabilización del número de barras. Y recordamos también que 3 articulaciones colineales en una barra generan inestabilidad geométrica interna. Tarea en pareja: determinar la estabilidad y el grado de determinación de los siguientes pórticos. Bibliografía. Esta presentación está basada en el libro Análisis Estructural de Oscar González Cuevas, el libro Análisis Estructural de Aslam Kasimali, así como el libro Análisis Estructural de Jack McCormack.